Bienvenidos a El Análisis. Hoy nos sumergimos en la figura del amante ideal, ese tipo de seductor que nuestro material describe como un especialista en reflejar los sueños y fantasías insatisfechos de las personas. Y el punto de partida es potente, ¿eh? Se nos plantea que en un mundo donde abunda la desilusión, este enfoque tiene un poder de seducción casi ilimitado. Exacto. Y eso nos lleva directamente a la pregunta que va a guiar nuestra conversación de hoy. ¿Es la estrategia del amante ideal una forma de seducción sofisticada que apela, digamos, a lo mejor de las personas para forjar una conexión profunda, transformadora? ¿O es, en el fondo, una manipulación insostenible basada enteramente en el engaño? Yo voy a sostener que es una táctica que trasciende lo meramente físico para crear un vínculo que puede ser genuinamente revelador. Y yo por mi parte voy a argumentar que se trata de una peligrosa construcción de ilusiones. Una fachada calculada que explota vulnerabilidades y que, bueno, por su propia naturaleza está destinada a derrumbarse. A ver, desde mi perspectiva, la sofisticación de esta estrategia radica precisamente en que no se enfoca en lo superficial. No se trata de la atracción física o del halago fácil. El amante ideal va mucho más allá. Identifica lo que una persona realmente anhela en su vida, esa pieza faltante, ya sea, no sé, aventura, un romance de época, una conexión espiritual. O sea, detecta una carencia. Detecta un potencial no realizado. Y el método consiste en observar atentamente, percibir ese vacío y luego, pues, encarnar ese ideal ausente. Es, como dice el material, convertirse en un oasis en el desierto de los ensimismados. Fíjate en el caso de Madame de Pompadour. Su relación con el rey Luis XV duró 20 años, no por ser la más bella, sino porque entendió su verdadera herida, un profundo complejo de inferioridad, siempre a la sombra de su glorioso predecesor, Luis XIV. Ella no se limitó a satisfacer sus deseos, le reflejó una imagen de sí mismo como un gran mecenas de las artes, un hombre de gusto y cultura. Apeló a sus más altas aspiraciones. Es un ejemplo fascinante, sí, pero mi enfoque es distinto. Entiendo el atractivo de esa idea, pero para mí la base de todo esto es, por definición, el engaño. No hablamos de autenticidad, sino de la adopción de un papel, de una actuación. El material es explícito. El amante ideal es un experto en crear la ilusión que necesitas. Y el arquetipo de esto es Casanova. Un artista del placer, diría yo. Yo diría un maestro del artificio. Su método era simple y, la verdad, repetitivo. Estudiar a su objetivo, descubrir qué le faltaba y dárselo. No era un solo hombre, era una colección de máscaras perfectamente calculadas. Para la esposa aburrida de un burgomaestre, fabricó una aventura casi ridícula que incluyó pasar un día escondidos entre ratas en un confesionario. Para Miss Pauline, interpretó al amigo generoso y hasta fingió una caída de caballo para romper sus defensas. A Ignacia le avivó los celos con otra mujer porque entendió que ella necesitaba ese tormento. Estos no son actos de una conexión genuina. El propio texto los llama pequeños trucos o cálculos. Y la advertencia es clara. La realidad siempre amenaza con reventar la burbuja. El caso de la escritora George Sand es prueba de ello. Su enfermedad bastó para que la idealización de su amante se hiciera añicos. La estrategia es fundamentalmente insostenible. Veo por qué lo llamas engaño, pero déjame darte una perspectiva diferente. Yo no lo enmarcaría como crear una mentira, sino como un acto de revelación. El material cita a Nietzsche, quien decía que el amor saca a la luz las cualidades nobles y ocultas del amante. Madame de Pompadour no le mintió a Luis XV sobre su potencial, le ayudó a realizarlo y de hecho se convirtió en un gran mecenas. La grandeza estaba ahí, latente. Ella fue el catalizador. ¿Catalizador o un espejo deformado y conveniente? ¿Realmente crees que esa grandeza era innata o fue una vanidad construida para el beneficio de ella? El poder que acumuló Pompadour no fue un efecto secundario menor. El poder fue una consecuencia de un acto genuino de elevación. Pasa lo mismo a gran escala.
John F. Kennedy, el crear esta aura de Camelot y la nueva frontera, no es que engañara al pueblo estadounidense. Apeló a sus ideales perdidos de aventura, de servicio, reactivando una noción de misión nacional que estaba dormida. No es una falsedad, es una activación. La seducción aquí no es crear algo de la nada, sino reflejarle a la persona una versión idealizada, sí, pero alcanzable de sí misma. Ese es un argumento muy convincente, lo reconozco. Pero tiene un punto ciego. Esa realización o activación de la que hablas se fundamenta sí o sí en una fachada. El texto lo dice claro. Los amantes ideales ocultan sus manipulaciones tras la fachada de un ideal. La conexión, por lo tanto, no puede ser auténtica si depende del artificio. ¿Pero todo acto de cortejo no tiene algo de artificio? ¿De poner tu mejor cara? Una cosa es poner tu mejor cara y otra construir una cara completamente nueva. Los ejemplos del material son contundentes. Piensa en las insensatas y peligrosas maniobras de Sergei Saltykov para poder ver a la gran duquesa Catalina. Eso no es cortejo, es una operación encubierta. O los gestos de Nissan, que rocía tréboles con agua para simular el rocío de la mañana y conmover a la cortesana Deiwa. Es un truco de magia, una puesta en escena. La base es el artificio, no la autenticidad. Y no importa cuán noble parezca el resultado, si el cimiento es una ilusión calculada, la estructura entera es falsa. La conexión se establece con la máscara, no con la persona real que hay detrás. Claro, pero la intención detrás de ese artificio es crucial. No creo que el objetivo sea puramente egoísta. De hecho, el texto describe este tipo de seducción como un esfuerzo que requiere una enorme paciencia y atención a los detalles. Es algo que la mayoría de las personas, descritas como absortas en sus deseos, simplemente no pueden ofrecer. Al enfocarse tan intensamente en la otra persona, en sus anhelos y vacíos, el seductor ofrece un placer rarísimo y valioso, el de ser verdaderamente visto. O el de ser visto como uno quiere ser visto, que no es lo mismo. Es un primer paso. Es validar una aspiración. Fíjate en la cita de Casanova. El cultivo de los placeres de los sentidos fue siempre mi principal propósito en la vida. Eso sugiere una dedicación al placer como un arte, y un arte que, por necesidad, beneficia a ambos participantes. El placer es el motor. La verdad, ese argumento no me cierra. No me convence esa línea de razonamiento, porque el material conecta de forma inequívoca esta estrategia con el poder. Es una conexión ineludible. El símbolo final que se nos da es el retratista. ¿Y por qué es poderoso? Porque su capacidad para crear fantasías es recompensada con inmenso poder. El poder puede ser un subproducto, no necesariamente el objetivo principal. Un subproducto. A ver, veamos el caso de Talleyrand. Él idealizó a Napoleón reflejándole su deseo secreto de ser emperador. Le susurró al oído la fantasía de grandeza que Napoleón anhelaba escuchar. ¿El resultado? Talleyrand se volvió aún más poderoso. Es una transacción clarísima. Halago la vanidad del objetivo para obtener un beneficio propio. El texto lo dice sin rodeos. El poder es el tema más tabú, y esta estrategia es una forma de ejercerlo sutilmente. Al hacer que lo sensual parezca espiritual, el seductor oculta sus manipulaciones. El placer que se ofrece es el cebo, el poder es la verdadera presa. No hay forma de evitar esa conclusión si lees el material con atención. Admito que el elemento del poder es innegable y está presente. Es un factor en la ecuación. Pero incluso aceptando eso, la experiencia idealizada puede perdurar como un recuerdo transformador, no simplemente como la resaca de una manipulación. Aun si la relación es efímera, el impacto puede ser duradero. Volvamos a Casanova y Miss Pauline. El maestro de la despedida calculada. Exacto. Cuando ella tuvo que marcharse, él no la abandonó a su suerte. La consoló, enmarcando el tiempo que pasaron juntos como un antídoto temporal perfecto contra su soledad. La experiencia no fue invalidada por su final, fue consagrada por él. Se convirtió en una joya en su memoria. El texto de la escritora japonesa Sei Shonagon sobre la elegancia de la despedida refuerza esta misma idea. Sugiere que una partida bien manejada puede convertirse en uno de los más deliciosos recuerdos.
El impacto del ideal sobrevive a la presencia física del amante. La belleza de esa fantasía se convierte en un recuerdo permanente. Claro, pero ese es el escenario idealizado de la propia estrategia. Es la versión de marketing. Eso solo ocurre si el seductor logra terminar la relación antes de que la realidad se entrometa. Es una carrera contra el tiempo. El material es muy claro en su advertencia. Si las fallas del seductor salen a la luz, si la máscara se cae, la burbuja revienta. Y el resultado no es un delicioso recuerdo, sino el desprecio. Siempre existe ese riesgo, es la tensión del acto. Es más que un riesgo, es una certeza si la relación se prolonga. La única solución que se ofrece para la intromisión de la realidad es la distancia. El caso del poeta Alfred de Musset y la escritora George Sand es el ejemplo perfecto y paradigmático de esto. Se idealizaban mutuamente a través de cartas, construyendo una fantasía epistolar. Pero cuando finalmente viajaron juntos a Venecia y Sand enfermó, la realidad física, desagradable, humana, destruyó la fantasía por completo. La idealización se hizo polvo. ¿Y cuándo pudieron volver a idealizarse? Solo cuando estaban separados de nuevo. Esto demuestra que la idealización no puede sobrevivir al contacto íntimo y prolongado. Es una estrategia diseñada para la brevedad y la distancia, no para la permanencia de una conexión real. Su legado más probable no es un recuerdo trascendente, sino una decepción inevitable. Pero incluso en ese caso, ¿no podríamos decir que el ideal que existió en las cartas era una forma de verdad en sí misma? Una verdad emocional, una verdad sobre sus aspiraciones. La realidad física es solo una parte de la existencia. La estrategia del amante ideal opera en ese otro plano, el de la psique, el del espíritu. Yo diría que opera en el plano de la negación. Niega la totalidad de la persona, con sus defectos, sus enfermedades y sus imperfecciones, para construir un ídolo de barro. Y los ídolos, como sabemos, siempre terminan por caerse. Lo que propones es una relación con un fantasma, no con una persona. Y tarde o temprano, la persona real aparece y el fantasma se desvanece, dejando solo desilusión. Nuestra conversación deja claro que la estrategia del amante ideal opera en un plano que va mucho más allá de lo puramente físico o pragmático. Al enfocarse en los ideales no realizados de una persona, sea la grandeza, la aventura o una conexión espiritual, se puede crear un vínculo excepcionalmente poderoso. Un vínculo que tiene el potencial de elevar a los involucrados y dejar una impresión duradera, incluso frente a la inevitable brevedad del encuentro. Es una especie de arte que busca transformar la realidad en lugar de simplemente aceptarla en sus términos más mundanos. Sin embargo, también queda claro que este poder emana de una ilusión meticulosamente construida. No podemos ignorarlo. El amante ideal es un actor, un artista del engaño que estudia a su objetivo y adopta un papel a medida. Es una táctica que, si bien puede ser increíblemente efectiva a corto plazo, siempre conlleva el riesgo inminente de ser desenmascarada por la cruda e inevitable realidad. La tensión fundamental entre la potencia de la fantasía que ofrece y la manipulación que requiere es el núcleo de toda su dinámica. Su sostenibilidad es, en el mejor de los casos, frágil. En última instancia, esta figura del amante ideal nos confronta con una dualidad muy profunda del deseo humano. Nos obliga a preguntarnos qué anhelamos más en el fondo. ¿Una realidad imperfecta y a menudo decepcionante? ¿O una fantasía perfectamente ejecutada, aunque sepamos que es finita? El material, ciertamente, ofrece mucho más para reflexionar sobre este profundo dilema.